buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es NX Televisión y hoy vamos a tener el enorme privilegio de poder entrevistar al doctor Salvador Guerrero Chiprés, que es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, y además debo decir, agradecerle por su genial anfitrionía. Estamos precisamente en las instalaciones del Consejo, estamos en su sala de juntas, ahora vamos a platicar con él, pero más tarde, y usted lo podrá ver en las imágenes, nos va a hacer favor de mostrarnos las instalaciones, las cámaras, todo lo que implica este importantísimo consejo. Salvador, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos y gracias por la oportunidad de poder platicar gracias contigo. por estar con nosotros. Al contrario. Salvador, cuando hablamos de un consejo ciudadano, normalmente podemos confundirnos en la parte conceptual porque se puede entender como una instancia gubernamental, pero la palabra ciudadano me implica que hay una participación social muy importante. Te pediría nos pudieras explicar, para tener el concepto general y luego poder ir punto por punto, cómo se crea el Consejo, cuál es su sentido, su espíritu, y cuando digo cómo se crea, cómo está conformado, porque es una parte muy, muy interesante. Bueno, básicamente esto nos lo da la historia reciente del país. En el año 2004 hubo una manifestación gigantesca, todos vestidos de blanco, saliendo desde la Puerta de los Leones hasta el Zócalo. Había ahí cuando menos 400,000 personas. Yo era una de esas 400,000 personas. Era un contexto de percepción de enorme inseguridad. Habían ocurrido asesinatos y secuestros por primera vez de segmentos de alto poder adquisitivo y también de personajes muy importantes y muy activos de la vida pública. No es que antes no hubiera habido asesinatos o secuestros, sino que esta vez le pegó a un segmento central de las élites de todo el país. Entonces, diversos liderazgos y activistas de todos los segmentos, inclusive yo diría de derechas, centros izquierdas y orillitas de las izquierdas, acudimos a esa enorme manifestación 2004, hace 19 años. En ese momento, el entonces jefe de gobierno y presidente de la República consideró que eso era, dijo él textualmente, una marcha pirurris. Y ahí se reveló para mí buena parte de la inteligencia del propio ahora presidente de la República, porque, corrige su opinión y decide respaldar ese movimiento y las iniciativas que surgieron de él. La principal era construir un puente entre sociedad civil y gobierno respecto a los temas de justicia, de seguridad, cultura cívica y otros alternos. Entonces se llamó a los convocantes y asistentes a formar un consejo ciudadano. Algunos ya decidieron formar otros organismos y decidieron apoyar financieramente esos organismos. Y el caso del consejo recibió apoyo privado y sobre todo público, en concreto, que lo sigue recibiendo donaciones de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y donaciones privadas, que sean internacionales o de algunas plataformas de, por ejemplo, Netflix, Facebook, Google, TikTok, Kwai y otras actualmente. Entonces el Consejo Ciudadano se forma en ese momento y en 2007 tiene su primera existencia normativa en un documento que publica el gobierno del entonces Distrito Federal, 2007. Entonces 2004 la manifestación, 2007, y en 2019 contribuimos a generar dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, la primera en su tipo después de que se constituye la Ciudad de México como una entidad autónoma diferente del Distrito Federal. En el 2019, 2 años después de esa constitución, se genera esta ley y ahí en la Ley de Seguridad Ciudadana se incorpora un párrafo que se dirige a la misión del Consejo, como un órgano mixto, digamos, donde se generan sugerencias de política pública, se combate el fraude, la extorsión, se vigila que el cumplimiento de la Ley para Protección de las Mujeres, se habla de reinserción social y entre otros temas. Eso en 2019. ¿Y ahora cómo está constituido? En el momento en que nosotros tomamos la presidencia del Consejo, que es diciembre del 2018, había 25 consejeras y consejeros, solamente había una mujer consejera. Ahorita hay 13 mujeres consejeras, primera variación. Segundo, había 150 personas colaboradores, ahora somos 265, segunda variación. Tercero, había una sola sede, ahora tenemos 4 sedes, además de esta, en Iztapalapa, Azcapotzalco y Benito Juárez, porque advertimos cosas que
por otra parte estaban representando en la construcción de la vida social y política del país, particularmente Iztapalapa, si alguien lo duda, observen lo que está pasando en el entorno. Entonces, hay que decir también que de los 25 consejeros, prácticamente el 75% somos empresarios, el 25% somos activistas o periodistas o abogados o notarios o maestros, maestras. Así que ha habido una conformación que se ha mantenido fundamentalmente, diría yo, empresarial. Esto también habla de un cierto tono en las conversaciones. Pluralidad. De pluralidad, ciertamente, y de una diversidad de opiniones que para nosotros ha sido una joya de enriquecimiento de lo que es ciudadanía. Porque aquí el Consejo no está definido por posiciones, digamos, políticas, de grupo, partidistas, o inclusive de grupo social o económico-social, aunque evidentemente la mayoría de los integrantes del Consejo, yo como lo digo yo, son personas bendecidas por la vida, por su actividad, por lo que tú quieras. Esas personas siempre están pensando cómo le hacemos para mejorar nuestro servicio y cómo somos más útiles a la sociedad. Y aquí entro en algunos datos para que ubiques un poco el Consejo. Cuando llegamos había 9,000 llamadas al mes. Actualmente hay 24,000 llamadas al mes de todo el país. Precisamos, a partir del análisis que hicimos, cuáles eran las necesidades y dónde deberíamos ubicarnos. Por ejemplo, al enterarnos de la noticia en China y en lo que iba a ser esta pandemia, ese mismo mes empezamos un proceso de inducción y contratación de 35% más personal de psicología, porque advertimos que en la medida que iba a crecer las nociones del confinamiento y obviamente la desestructuración de la acumulación económica, pues iba a causar una presión inmensa, no advertida todavía en las agendas públicas sobre el tema psicoemocional. Y ahí acertamos, porque lo que vino después ya en el 2020 y el 2021 fue una enorme necesidad ante el aumento de violencia familiar y de género, ante el desempleo, ante la pelea del espacio en los departamentos de cualquier tamaño, en las casas de cualquier tamaño, ante la depresión, ante el luto, porque el luto creció pues enormemente. Y en particular, por ejemplo, tenemos un programa que combate el suicidio. La parte psicoemocional de depresión profunda, ya advertimos una gran oportunidad y advertimos cómo creció 5 veces la tentativa suicida. Y también advertimos el tema de los jóvenes que entraron en esa lógica, de una depresión que ya no solamente existía como antes de la pandemia, pues ahí callada, sino que se abrió. Entonces, el Consejo empezó a convertirse en un sismógrafo que adelantaba el movimiento telúrico social, no solo en el tema de seguridad y de procuración de justicia, sino en otros temas por las llamadas, de los cambios inclusive que ocurrieron en los gobiernos, lo que estaba pasando en algunas alcaldías, lo que estaba ocurriendo con los organismos delictivos de alta peligrosidad. Y de la primera noción que nosotros nos aprovechamos para construir y entregar documentos fue esta que generamos, que es inteligencia ciudadana. Entregamos documentos entrando en enero y febrero al secretario de Seguridad Ciudadana, actualmente era entonces secretario de Seguridad Pública, documentos relacionados con cosas importantes que ocurren en esta alcaldía en el norte de la misma, muy fuertes documentos con fotografías sobre cosas que estaban ocurriendo que después dieron lugar con otras denuncias ciudadanas al descubrimiento de los primeros pues, laboratorios clandestinos de cocaína y metanfetamina en la zona de esta colonia que está en el norte de esta alcaldía, de donde vienen 2 o 3 de los principales organismos delictivos de alta peligrosidad. Bueno, para ubicarnos estamos en la colonia Juárez y esa parte, si mi ubicación geográfica no me falla, es por Tepito. Así es donde colinda Gustavo Madero y la alcaldía Cuauhtémoc y también la colindancia con Venustiano Carranza, que es una zona particularmente compleja del país, no solo de la Ciudad de México. Entonces se generó inteligencia ciudadana, se advirtió de algunos momentos muy importantes que íbamos a vivir como comunidad nacional, local y global, que es el tema psicoemocional, y otros aspectos que fuimos encontrando, por ejemplo, el tema de violencia de género. Llegando nosotros advertimos que era necesario tomar ese tema, no estaba, hay que decirlo. 3 años entre 2015 y 2018 el Consejo no había generado datos. Pues nos dedicamos a subrayar que tenemos que generar un gran servicio y datos, tener una idea de lo que estaba pasando. Entonces integramos un equipo nuevo, disminuimos, había 8 direcciones aquí, dejamos 2 direcciones. De 8 direcciones dejamos 2, hicimos coordinaciones, hicimos un esqueleto que quedó así la estructura como un esqueleto de un atleta, o apenas un poco de músculo,
y una base de colaboradores para aprovechar más el recurso y desplegar un modelo que no solamente fuera de atención telefónica, sino territorial. Y por primera vez adquirimos un inmueble. No tenía patrimonio el Consejo. Este es un comodato donde estamos aquí. Rentamos 2 casas y una sí la compramos, una casona vieja en Azcapotzalco, y ojalá que un día los invito a comer, ya que nos esperaron tanto tiempo, los invito a comer o desayunar para que veas el tipo de atención que se da ahí. Entonces, una casona la adquirimos y además la remodelamos como un ejemplo de servicio que debe tener la ciudadanía de manera gratuita a toda hora. Tiene su jardín, también lo hicimos, tiene una atención abierta. Solamente le pusimos una puerta porque después hubo algunos intentos de algunas personas delincuentes de entrar, pero le cambiamos un poquito, ¿no? Pero nuestra noción es que tienes que tener los brazos abiertos a comprender las expectativas de servicio de la ciudadanía y comprender qué situación está viendo una mamá que estuvo en la orilla de un intento feminicida o un joven que intenta suicidarse. Que a mí me ha tocado atender los casos después de que tiene consumo problemático de drogas duras, por ejemplo. ¿O qué ocurre con una persona que está en crisis porque su marido es la 16ª vez que la amenaza de muerte o la ha golpeado, independientemente del grupo económico? Sí. Ahí que estaba ocurriendo en todos lados. Entonces descubrimos también la enorme importancia, que ya la teníamos claro, digamos, de manera abstracta, pero vimos y fuimos los primeros en denunciar, por ejemplo, los tocamientos en el metro, que después se convirtió en una avalancha. Y ya decían que se acostaban a las personas en el metro y dijimos, eso no es cierto. Sí hay tocamientos, sí hay acoso y sí hay a veces abuso sexual, pero no hay lo otro. Entonces nos teníamos que separar constantemente de pronto de oleadas que revelaban una politización del cambio de régimen que también estaba impactando las nociones de lo que estaba ocurriendo con seguridad y justicia, que todavía persiste. De pronto puede ser que la oposición tenga estas tentaciones de no reconocer lo que avanza y puede ser que los actores gubernamentales tengan su propia tentación de decir que todo está bien. Entonces nosotros decimos, el ciudadano es capaz de una politización informada superior que le permite una noción de equilibrio, y eso lo pone en segundo lugar porque lo más importante es la solidaridad para construir sociedad civil, para acompañar sociedad civil independientemente de los sesgos de izquierdas y derechas que normal y legítimamente existen en toda comunidad nacional. Sí, pero quiero partir de la base que por la conformación del Consejo, por este trabajo de información seria, certera, este equilibrio que mencionas juega un papel no de juez y de parte. No sé si usar la palabra árbitro por el tema de la certeza de que lo que estás diciendo proviene de una investigación que es seria, que está bien hecha y que más allá de estas tentaciones normales en un ámbito de competencia política, estás en el medio, pero en el justo medio, y que como órgano asesor, consejero, que además estás levantando la alarma en el momento preciso, como comentabas de la pandemia, pues eso te da un gran prestigio de que lo que se genera aquí y se dice aquí está relacionado con la verdad y sobre todo con lo que habría que hacer para corregirlo. Así es, déjame decirte, por ejemplo, que nosotros publicamos un indicador de incidencia delictiva mensual. Incorpora los datos del secretariado, los datos de la Fiscalía, los datos de la ADIP, la Agencia de Innovación Pública Digital, e incorporan los datos nuestros. Entonces no hay manera de que eso que está sumado ahí, que está ponderado, no refleje lo que está pasando en la ciudad o en todo el país. No existe manera metodológicamente. No hay en el caso de ustedes como consejo una tentación de politizar. Es información dura, digámoslo así, es información real, sin sesgo. Sí, de una parte y de la otra pues tenemos una muy buena relación, por ejemplo, con 2 alcaldías que se mostraron y se mantienen así espectacularmente abiertas. Una, la alcaldía Azcapotzalco, que está gobernada por Margarita Saldaña, que es una gran servidora pública. Ella es de origen panista. Y del otro lado es la alcaldía Iztapalapa, que estaba gobernada por Clara Brugada. Las 2 alcaldesas nos invitaron a todas las sesiones del gabinete de seguridad de ellas, el gabinete privado de seguridad. Además de que nos invitaba la doctora Sheinbaum al gabinete que ella encabezaba y nos sigue invitando el jefe de gobierno, Martí Batres. Entonces teníamos esa experiencia del comportamiento de ellas y ellos, y sí hay muchas variaciones entre el comportamiento de los alcaldes y también muchas variaciones
que se advierten en la calidad de la atención de la seguridad. Sí. Pero lo que es cierto es que podemos trabajar con unos y con otros. Pero eso es muy importante, reconocer ese equilibrio que tú dices. Y también otro que, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, pues nos llegaron 125 reportes que tenían que ver con irregularidades de carácter inmobiliario. Y pues ya ahí perdimos el saludo. Lo saludo de pronto, lo saludé hace 2 semanas que fue el informe de Mariel Saldaña, pero de pronto se sintió el frío. Y nosotros decimos, está bien, porque se comprende, es una forma que tienen los agrupamientos políticos de reaccionar. Pero aquí es muy importante, aquí no hay un tema de deficiencia metodológica, ni de servicio, ni de compromiso, ni de conocimiento del tema. Y hay algo más que, por mi propia experiencia, y también por conocimiento de muchas cosas. Yo hice el doctorado, por ejemplo, en Insurgencia y Seguridad Nacional. Conozco el tema de seguridad desde hace mucho tiempo. Yo mismo trabajé con Manuel Mondragón y Calpen en algún momento como director de seguridad privada, también cuando fue comisionado nacional de seguridad, cuando fue el secretario de Seguridad Pública Federal. Entonces conocemos los temas y yo en particular tengo una formación como abogado, también comunico ambos en Ciudad Universitaria, hice una maestría en la Ibero, hice el doctorado en Essex en Inglaterra y hice un postdoctorado en Harvard. Y de todas maneras decimos, eso no es suficiente para entender. Si no haces trabajo de territorio, de análisis, y no intervienes directamente, no vas al Ministerio Público y ves cómo está operando, sí, no vas a ayudar. Entonces, el compromiso de los consejeros y consejeras es tratar de impulsar el mejor servicio posible. Y cuando después de la pandemia, publicaron en Madrid que los 4 mejores consejeros ciudadanos eran, según ellos, el de Madrid, uno de Milán, uno de Buenos Aires y el nuestro, del mundo en su forma de reaccionar ante la crisis de la pandemia. Entonces nosotros estamos orgullosos del trabajo de mis compañeras y compañeros, aquí todo es un trabajo de equipo, y creemos que este es un modelo que debería ser recuperado en todo el continente, por supuesto en todo el país. Ahora, como medios de comunicación se llaman muchos, pero hay muchos, ¿verdad? Muchos diversos de esto. Igual nosotros, hay consejos ciudadanos que existen y que trabajan, por ejemplo, en tianguis. Dice que son consejos ciudadanos que cobran 100 pesos una consulta de algo, un masaje de 300 pesos, y se llaman consejos ciudadanos. Este consejo ciudadano tiene un modelo de intervención territorial, tiene datos, tiene compromiso social, tiene una articulación social que le es permitida gracias a la generosidad y apertura del gobierno, que nos ha permitido estar ahí, hacer sugerencias y haber descubierto, junto con la autora Sheinbaum, por ejemplo, con el jefe de la policía entonces, Omar García Harfuch, con la fiscal Ernestina Godoy, y también cosas que venían de la licenciada Brugada, el tema de montadeudas, que nadie había visto. Es el tema de estas aplicaciones que están ofreciendo dinero fácil, sin trámites, que tú les dejas entrar a tus datos, a tu galería de fotos, y luego te amenazan para que pagues incluso lo que no debes. Pero no se quedó en eso, en su crecimiento exponencial, que lo vimos, lo presentamos en la mesa. La autora Sheinbaum reaccionó en forma. Hubo 6 operativos en los centros de extorsión telefónica que estaban montados ahí. Sí, claro. Sino que descubrimos que hay un volumen gigantesco de recursos de origen problemático, controversial o abiertamente delincuencial en el mundo, que se están tratando de colocar en los espacios nacionales, locales, estatales, de todo el mundo, para tratar de, pues, abrir empresas legítimas con dinero no legítimo, o convertir dinero que proviene de quién sabe dónde en dinero que se ubica en una fuente de préstamos y ingresa al sistema bancario. Hasta se nos enchinó la piel cuando empezamos a observar eso. Es una sofisticación absoluta. Y ya lo empezamos a ver. Y entonces encontramos que podíamos subir una lista, 928 aplicaciones subimos una lista, y empezamos a recibir pues las visitas de algunas empresas de origen colombiano o chino aquí. Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros no estamos en la línea de fuego, ¿verdad? Entonces tratamos de dialogar con las personas con diferentes tonos y les planteamos un mecanismo de salida de la lista. Si ustedes cumplen con las reglas, si cumplen con esto, si demuestran que esto, y entonces se distensó un poco un tema que se estaba convirtiendo en peculiarmente problemático. Porque bueno, pues, nosotros... La peligrosidad que eso puede significar en la parte personal. Nosotros no queremos y no nos representamos como héroes de nada. Entonces nosotros queremos ser parte de una ciudadanía activa que está presentando
datos estratégicos, como en ese caso Montaderas, que nadie había visto. Entonces, modelo territorial, atención ciudadana, el tema de mujeres, el tema de suicidios y también hasta el tema de los animales de compañía, que entendimos que podía ser un trazador de violencias, porque donde hay un animal sufriendo, puede haber un cadáver, una mujer postrada, puede haber un organismo delictivo, además de que haya el abandono de un criterio de comunidad que supone también proteger la vida de todo ser sintiente. Entonces empezamos a darle también una complejidad mayor, recogiendo pues, de todas las fuentes de la literatura formal, de lo periodístico, de lo popular y también del sentido común. Y aquí privilegiamos esa noción. El sentido común nos tiene que servir. De nada nos sirve tener mucho dinero, como muchos compañeros que gozan de ese privilegio, o tener muchas buenas intenciones, o no nos es suficiente. Tenemos que ser útiles a la persona que en ese momento está siendo amenazada de muerte por su exmarido y que ya la tiró al suelo y le rompió una costilla. Entonces generamos el WhatsApp. Entonces, ¿qué tiene que ver el WhatsApp? Pues sí, porque una cosa es que tú llames en emergencia por teléfono mientras el agresor está contigo, pero otra cosa es que si tú lo haces por vía digital mientras te vas al baño a llorar. Entonces ahí nos permitió entender, ¿no?, en la lógica de la comprensión del comportamiento de los depredadores patrimoniales o sexuales o los violentadores, muchos elementos que podemos nosotros impulsar. Entonces el Consejo Ciudadano se ha sofisticado gracias a mis compañeras y compañeros y a su trabajo, y poniendo al servicio de la comunidad lo académico, lo político en el sentido de construir la comunidad, lo de servicio, lo institucional, lo territorial, y creemos que nuestro es el mejor modelo en este momento del mundo, lo que es un Consejo Ciudadano. No tengo duda, porque no solo es la parte de lo que explicas extraordinariamente a lujo de detalle. Insisto en este tema de la conformación del mismo Consejo, de las fuentes de recursos que hablabas al principio de donaciones. Las donaciones no implican obligatoriedad de nada o compromisos de complicidad de nada. Y literalmente estamos hablando de un desprendimiento para que haya algo que funcione bien. Así es. Y que además existe un respeto de esas autoridades de lo que informas, de lo que reportas, de lo que dices ahora y de lo que haces. Bueno, y esperemos que así siga siendo. Sí. Fíjate que tenemos que decir que recibimos 30% menos de donaciones. O sea, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con 30% menos de recursos en términos absolutos y relativos. O sea, el presupuesto, no es el presupuesto, el gasto derivado de las donaciones que era, no sé, alrededor de 110 o algo así cuando nosotros ingresamos, y ahorita es actualmente como de 80 para 265 personas. Y hemos calculado el costo per cápita, y este es uno de los más bajos de cualquier organismo de sociedad civil u organismo híbrido del mundo. Porque yo sé que hay algunas organizaciones que reciben $2 millones, son como 12 personas. Entonces, ¿no? Yo creo que ahí en lo que sí podemos ayudar y contribuir, y obviamente hacer un llamado genuino a nuestro auditorio, al público, a otras organizaciones, incluso a otras dependencias gubernamentales, es a reforzar mediante esas donaciones el trabajo del Consejo Ciudadano, no solo porque los resultados están a la vista, eso es innegable, indiscutible, sino por el futuro, porque lo que esto puede implicar en el nivel de crecimiento, de conciencia, incluso ciudadana, sí, por supuesto, de saber que pueden recurrir a ti, del mismo gobierno como, yo diría, una herramienta más que un ala, tratando de conservar esta independencia que creo que es muy sana, de todo lo que el Consejo puede aportar, y por lo menos de nuestra parte, y ten la absoluta seguridad, Salvador, en NX Televisión vamos a invertir mucho en esa parte de las donaciones. Bueno, nosotros queremos también que la colaboración es importante, que la información es vital, y desarrollar en todo mundo, en cualquier segmento y cualquier grupo etario, esta disposición de construir comunidad. Y por eso nosotros utilizamos este acrónimo de servirte. Y aquí hay dos valores fundamentales. Uno que es el tema de la empatía, que es el establecimiento de rapport con una víctima, y el tema del respeto. El respeto en un sentido amplio y muy específico. Todas las encuestas de valores de los mexicanos colocan al respeto como el número uno. Respeto de los compañeros que están haciendo comunicación, de los que hacen periodismo, de los que hacen empresa, de los que hacen política, de los que hacen todo. Inclusive entre los mañosos me atrevo a decir que hay una noción de respeto. Así que el tema del respeto con
con tu colaborador, con tu compañero, pero sobre todo con las víctimas, es fundamental. Y se concreta en una noción donde está lo empresarial, lo gubernamental y lo sociedad civil, y el tema de sociedad civil, como en una intersección, y se reduce esto. Si en 5 segundos yo no te atiendo, tengo un problema yo como Consejo Ciudadano. Uh-huh. Entonces, ahorita que me permitas que vayas al call center, lo vas a ver, espero que se cumpla porque a veces fallo, porque son 850 llamadas al día y creo que ahorita fallamos como 5 o 6 llamadas al día según las horas, y no se pueden contestar en 5 segundos. Pero la gente que está en una situación de depresión profunda, pues no lo puedes mandar a que marque el no sé qué, o sea, no puede ser lo que hacen, por ejemplo, algunos organismos bancarios, ¿no? O sea, no puede ser que estés ahí una hora a ver, sino que no te atiendan porque hay etcétera. Entonces, en resumen, tiene que haber servicio y atención. Y los ciudadanos en un sentido muy profundo. El ciudadano es un concepto muy antiguo, estamos hablando ya de 29 siglos, y el ciudadano tiene que ser el centro fundamental de la actividad social y política, donde hay derechos, hay obligaciones, hay construcción de solidaridad y hay un esfuerzo que puede proyectar algo que es útil para el crecimiento económico y político del país. Y ahí está el Consejo Ciudadano, y por eso para nosotros es del mayor interés empujar este tipo de modelos, como se llaman, con llamarse Consejo Ciudadano de esta manera, que tengan un servicio específico, no solamente retórica o no solamente análisis, que eso es bueno, sino acción, modelo social de intervención o territorial, ayudarle a alguien específico. Y concluyo con esto. Ayer que fue una jornada de estas 16 en el contexto de el combate contra la violencia en contra de las mujeres, yo mencioné el caso de un acompañamiento que hicimos aquí abajo cuando todavía estaba la Fiscalía de Servicios de Delitos Sexuales, de un muchacho de unos 20 años que está en una fiesta, el novio de una muchacha que está, pues, no estaba en condiciones de decir sí o no a lo que estaba en su entorno. Le dice el novio de la muchacha, pues si quieres tú también participa de esto que yo estoy participando. La muchacha medio reacciona, con los días se hace a presentar la denuncia, se presenta la denuncia, y aquí la acompañamos aquí abajo, y en el mismo instante en que estaba ocurriendo el interrogatorio del Ministerio Público a la víctima, yo le hablé entonces al jefe de la policía, no era el jefe de la policía, el jefe de investigación, después secretario de Seguridad Ciudadana, y alcanzamos a interrogar a algunas de las personas donde ocurrió la fiesta, porque ocurrió en una fiesta privada ese incidente, esta violación equiparada, como se le llama. Entonces, pues se hizo justicia, se llegó a una sentencia, entonces tenía 19, 20 años este muchacho, le dieron 10 años de cárcel por esta situación que parece ser una travesura. Pero hay un tipo penal que se llama violación equiparada y que se puede reivindicar ante el Ministerio Público. Y eso es lamentable. Por supuesto lo es para la víctima, pero también para ese muchacho. Porque no le va a ir bien en el sistema penitenciario de 10 años estar ahí por violación. Entonces, tenemos que hacer evidente que cuando se reivindica propiamente, y eso hace el Consejo, acompaña al Ministerio Público, sugiere qué hacer. Hemos tenido muchísimas de esas atenciones. Te daría yo unos datos, no tengo tiempo, pero estamos hablando en este momento de alrededor de 1.500.000 atenciones que hemos realizado en estos 5 años, que son llamadas telefónicas y al Ministerio Público, con este equipo que tenemos 4 turnos. Entonces es gratuito, es todo el día y tratamos de servir. O sea, debe ser una lógica implacable con nosotros, servicio. Nosotros creemos en eso como un mantra, como un compromiso de vida, servicio, porque nosotros hemos sido víctimas. Entonces sabemos lo que se siente. Pero no porque sea gratuito, que es una maravilla, no cuesta. Claro. Y digamos que una reducción del 30%, como bien mencionas, va directamente en contra de la operación de la calidad. El salario también. Obviamente son apenas de respiración, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí hay que hacer un llamado muy consciente y muy concientizador a todas aquellas personas, organismos, empresas que a su vez también sufren las implicaciones de esto en general, no entrando en detalle, y que pueden tener la certeza de que donando aquí las cosas sí van a mejorar y sí van a suceder. Entonces, hacías, Guillermo, una reflexión muy inteligente sobre el cambio de
régimen implica modificaciones con algunos actores. Sí, claro. ¿No? Claro. Ese cambio de régimen en esta siguiente etapa que se inicia en el 2024, sugiero yo, debe incorporar una rehabilitación de lo mejor de la filantropía, del altruismo, lo mejor de la sociedad civil, que es capaz de reconocer las diferencias entre los segmentos de la sociedad, pero que puede gravitar por encima de ellas generando un producto de servicio. Entonces, seamos nosotros, sea un organismo que combate la ausencia de algo en la educación o en el sistema de salud o en lo que sea, tenemos todos que construir convergentemente posibilidades y oportunidades para que víctimas, personas con mayores carencias que sufren más la desigualdad, pues tengan opciones. Porque el 50% de la población en México, y esto es algo antiguo porque tú habías sido servidor público y periodista, lo sabes, el 50% de la población vive en pobreza. Sí. Entonces, todos los que estamos en este lugar y los que estamos del otro lado de la pantalla somos privilegiados. Pero ¿qué pasa con el 50%? Y tenemos una línea nacional contra la trata de personas, acreditada ya, impulsada por un conjunto de organismos que combate la trata, la propia Secretaría de Gobernación, la Comisión Interinstitucional de Gobierno de la Ciudad de México, y nos ha permitido identificar las vulnerabilidades centrales prácticamente para todos los delitos, porque lo que ocurre en un delito puede estar reflejando lo que está en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, las niñas son mucho más vulnerables entre los 7 y los 16 años, y pueden ser vulnerables para los tratantes de personas, para quienes quieren contratarlas por videojuegos prohibidos para su edad, pero que en la ausencia de la mamá que está trabajando y la ausencia permanente del papá, pues están en situación de riesgo. Y los jóvenes de entre los 11 y los 19 años, cuando pueden ser reclutados por organismos delictivos de alta peligrosidad. Entonces nos permite una radiografía permanentemente cambiante de la permanentemente cambiante también realidad nacional. Pero de alguna manera eso también tiene mucho que ver con la parte preventiva, porque este diagnóstico, este análisis, te da luz respecto de qué acciones hay que tomar. Me refiero a las más urgentes, las más radicales. Y vuelvo al tema de las donaciones porque tenemos una tendencia a ver y a comparar los casos de éxito. Y aquí tenemos uno muy consolidado que en todo caso da la tranquilidad de que lo que se hace aquí o que si aporto una cantidad va a ser bien utilizada con un beneficio tangible. No estoy minimizando a ninguna otra tipo de organización, pero luego hay cierta oscuridad respecto de su desempeño y sobre todo de sus resultados. Aquí en el Consejo Ciudadano lo que podemos advertir, está claramente explicado como lo has hecho, es que aquí sí hay una voluntad, una vocación, un compromiso de servicio, que eso es fundamental, pero que además lo estás llevando de una manera muy real, que la gente lo puede percibir, pueden dar testimonio, digamos, y que estas son las cosas que como sociedad tenemos que fomentar. Bueno, ahí te comento, por ejemplo, que entre las, digamos, los espacios que están aquí representados está el presidente de la Canaco, está el presidente de la Coparmex, están líderes de Canacintra, está el presidente de la Canirac, está el presidente de la Canadevi, que hemos tenido un diálogo y enriquecimiento a partir de las visiones de lo empresarial, de lo social, pues también de lo político, de todo, y tenemos una mesa donde tenemos una magnífica relación. Y también debo decir, prácticamente el 75 y el 80% de mis compañeros no son convencionalmente aplaudidores de nada. O sea, de hecho tienen posiciones políticas distintas, ¿no? Representan sectores. Entonces, pero qué bueno, porque eso nos permite una relación y sí ayuda a que podamos respetar siempre la inteligencia y la humanidad del otro, en particular de las personas a las que nos dirigimos para servir, porque ese es el tema central. Es mucho más necesario una persona que sea útil y sirva a que, voy a decir una cosa que puede parecer un sacrilegio cívico-político, ¿no? A una persona que quiera dirigir. Te entiendo. Estoy ahí tocando un tema ahí. Sí. Es otro contexto. Pero yo diría, lo que importa es cómo te sirvo yo a ti. Y para eso pues tengo que dormir bien, que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Tengo que dormir suficiente tiempo, todos, ¿verdad? Sea en una empresa, lo que tú haces, Guillermo. Y un punto central intuitivamente en tu pregunta, el 90% del trabajo contra la incidencia delictiva es prevención, en cualquier tipo de delito. Y tenemos ahora identificado el tema de la inteligencia artificial que se ha introducido como una amenaza en los temas de reclutamiento, en los temas de extorsión y en los temas de fraude.
Entonces ya estamos hablando de eso porque necesitamos hablar y ponernos adelante de los constantes cambios que existen. Sí, porque además eso va mucho más rápido de lo que podemos percibir. Yo privilegio el tema de la pluralidad. Hablas de un consejo que está conformado por diferentes sectores. Evidentemente eso también implica diferentes personalidades, diferentes formas de ver, desde una cámara de comercio, una cámara de la industria de la vivienda, grupos sociales, pero esa riqueza de esa pluralidad por lo menos te garantiza que tienes representadas todas las expresiones, lo cual a ti como consejo te permite esta amplitud, esta fotografía completa que te puedes mover hacia cualquier lado y vas a tener el dato, la incidencia y, claro, como bien dices, con eso poder tomar acciones preventivas. También la diversidad sexual, que no estaba aquí incorporada. Nosotros creemos que una sociedad, como ocurre en el mundo de desarrollo, en la medida que comprende sus límites y aquello que rechaza y comprende por qué lo rechaza, avanza. Dicho de una manera más abstracta, si un modelo de explicación de la realidad es verdaderamente eficaz, te permite superar otros modelos y tener respuestas distintas y mejores. Hay una parte que es muy importante. Vamos a ir rápido a un corte, no nos tardamos absolutamente nada. Volvemos con el doctor Salvador Guerrero para la parte final de esta extraordinaria entrevista. Estamos de vuelta en esta magnífica entrevista con el doctor Salvador Guerrero, aquí en las instalaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Salvador, lamentablemente ya empezamos a tener presión de tiempo, entonces quisiera pedirte, porque creo que hemos hecho un gran recorrido respecto de todo lo que hace y implica el Consejo. Nos has platicado con mucha puntualidad y mucho detalle esta parte de la visión, pero también del compromiso, y creo que independientemente de ponderar el gran trabajo que realizan y hacer un nuevo llamado a que haya más donaciones para que el Consejo se fortalezca, ver desde tu punto de vista, a manera de conclusión, un mensaje final que nos pudieras ayudar a compartir con el auditorio de NX Televisión. Bueno, primero que nada creo que hay que entender que la ciudadanía puede fortalecerse enormemente si trabaja en alianza con empresarios, con autoridades, con medios de comunicación y con la propia comunidad que cotidianamente debe ser constituida para proteger los bienes de la sociedad. Me refiero al patrimonio, me refiero a la integridad de las personas. En la medida en que somos conscientes de que en esa colaboración, en la medida de esa cooperación convergente, vamos a disminuir hasta el 90% del riesgo de incidencia delictiva, en cualquiera de los delitos fundamentales. Se trata de extorsión, de fraude, de robo a casa habitación con sin violencia, ahora que se acercan, por ejemplo, en las Navidades, que tiende a incrementarse con un brinquito según la entidad que sea el robo a casa habitación sin violencia. Entonces, si uno trabaja con la comunidad, con las autoridades, está consciente de la utilidad de una relación productiva con la policía, sobre todo en la Ciudad de México, que hay un sistema de cuadrantes y una aplicación que se llama Mi Policía, y si se aprovecha la apertura de personas inteligentes que dirigen muy frecuentemente algunas autoridades, y sí menciono, y eso lo subrayo, el caso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque su generosidad, su sensibilidad y su inteligencia política y metodológica permitió este crecimiento que ha tenido el Consejo Ciudadano. Y gracias a ella nosotros abrimos algo que no existe en ninguna otra parte en el mundo, que son 3 comisiones, una que combate corrupción policial, corrupción del Ministerio Público y corrupción de jueces. No sería posible sin la intervención de la doctora Sheinbaum, sin el presidente del Tribunal Superior de Justicia, sin la fiscal general de justicia, sin el jefe de la policía. Y esa interacción es un resultado de esta visión de conjunto que está incluida en la estrategia que debería modelarse desde la Ciudad de México para todo el país, no solo de la estrategia de seguridad, sino de la relación con la sociedad civil. Porque no solamente es la relación con el Consejo Ciudadano, que ya es un corpus muy importante, sino con un conjunto de actores. Así que ese modelo y esa visión hay que acompañarla porque nos rinde frutos. El más concreto es la disminución de alrededor de 53% de la incidencia delictiva. Por ejemplo, comparando entre enero y noviembre de este 2023 contra el mismo lapso del 2019. Y otros elementos que aparecen. Para eso sí es necesario que haya un diálogo inteligente, dinámico, respetuoso, equilibrado con todos los segmentos de la sociedad que sepan colocar por encima de los sesgos
que son legítimos y que todos tenemos, el bienestar común. Por definición, lo dicen los autores expertos, sea Gramsci o el que sea, un partido es una representación de una parte de la sociedad que busca el acceso al control del Estado. Y el Estado, al colocarse ahí, los actores políticos deben ser representativos del bienestar común. De todos. De todos, y de todas, y de todes, como decimos. Bueno, entonces, mejor dicho, todas, todos y todos. Entonces, tiene que bajar, pero ¿eso cómo baja? Tiene que hacerlo a través de instituciones como el Consejo Ciudadano. Y de ahí la importancia de las donaciones con el Consejo Ciudadano. Sí, por supuesto, las autoridades que están comprometidas, de algunas empresas locales, nacionales o internacionales, y sobre todo del acompañamiento, porque el dinero en última instancia, pues es una manera de concretar una relación. Lo más importante es tener relaciones convergentes, constructivas, porque la ciudadanía es un concepto tan rico y una realidad tan potente que no puede ser pervertida ni por un partido político, lleve el nombre que lleve, ni por un dirigente, ni por nada. Es una especie de valor superior. Y si se le vive con servicio, como tratan mis compañeros y compañeras de hacerlo aquí en el Consejo, se enriquece a pesar de que no haya muchos recursos. Sí tiene que haber una responsabilidad y un compromiso. Hay que pararse temprano, hay que ayudar temprano y procurar pues acostarse temprano. Y estar listo para ser útil. Escuchándote me viene a la mente la palabra coordinación, como el eje rector del trabajo de las dependencias de gobierno, del consejo, de las organizaciones que contribuyen, de los mismos consejeros que son tan diferentes y tan disímbolos. Y da gusto escuchar cuando dices que esta coordinación funciona y funciona bien. Creo en todo caso que aquí la regla es repetir este ejemplo las mayores veces que sea posible y sobre todo fortalecer el actual. Pero como se nos acaba el tiempo, no quiero dejar de preguntarte ya de manera más personal, Salvador, evidentemente en el reconocimiento de tu capacidad, de tu experiencia, de esta manera tan ágil en que nos explicas bien entendible lo que hacen y cómo lo hacen. ¿Qué viene para Salvador? ¿Cuánto tiempo te queda de presidente del Consejo? Venimos ya atravesando un proceso importante nacional que seguramente el año que entra va a modificar muchas cosas. ¿Dónde te ves? Ya un poco más en lo personal, saliéndonos fuera del tema del Consejo. Lo que yo vea de mí depende de la consideración que para mí tiene la ciudadanía y lo que tienen las personas que han tenido consideración con nosotros. Por ejemplo, la doctora Sheinbaum, por ejemplo, Clara Brugada, por ejemplo, los presidentes de las cúpulas empresariales. Y nuestro propósito central es convertirnos en voceros de esta nueva realidad cívica que se puede constituir. ¿Eso qué quiere decir? Que estar acompañando estos procesos de construcción de comunidad en relación con el cumplimiento de la ley, con el combate a la impunidad, en defensa de los grupos más vulnerables, menciono niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. Y también identificando los riesgos que tienen de penetración en nuestras libertades los organismos delictivos de alta peligrosidad y los de regular y baja peligrosidad. En conjunto, mi sueño sería seguir haciendo lo que hago ahora en cualquier lugar, pero básicamente siento que las habilidades que todos aquí hemos desarrollado tienen que ver con dialogar con todos los sectores, con analizar las cosas, con intervenir de manera territorial y social, pero siempre acompañando y haciendo respetar el principio de ciudadanía como un principio universal que puede rendir frutos concretos, medibles, supervisables y debatibles, porque hasta los números son debatibles. Eso para mí sería mi sueño, y poder dialogar contigo la próxima vez y con ustedes en la sede de Azcapotzalco para que veas, ese es nuestro sueño, que pudiera haber en todo el país ese tipo de servicio. No, eso es un compromiso porque independientemente de esta extraordinaria plática, lo de Azcapotzalco creo que tiene otra connotación que necesariamente tenemos que compartir con el auditorio en base a este ejemplo que representa el Consejo y que evidentemente pues eso tiene que ver con un concepto que llamamos prestigio, que se logra fundamentalmente de dos cosas: el correcto desempeño, los resultados, el compromiso, la voluntad. Yo por ello pues no puedo más que desearte el mayor de los éxitos durante el tiempo que sigas aquí en el Consejo, porque no tengo duda que el año próximo estarás en una responsabilidad mayor y que además eso nos debería de dar gusto, porque
si este compromiso, si esta capacidad, si este entendimiento tan claro que tienes de las cosas se lleva a una perspectiva mayor, creo que será en beneficio de la Ciudad de México y, ¿por qué no decirlo, del país? Si sabes algo, me avisas. Bueno, Nosotros lo que nos gustaría es en cualquier lugar estar ahí ayudando. De opinión política, ya sabes que siempre hay perspectiva. Pero no tengo duda que te va a ir muy bien. Además de deseártelo, pues reconocerte esta enorme labor que realizas, esta gran capacidad de explicarlo. Y de nuestra parte, pues encantadísimos de que nos hayas recibido aquí en el Consejo. En un momento vamos a ir a las áreas operativas que nos va a mostrar el doctor Guerrero, y quedamos emplazados para... Gracias a ustedes, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Me despido, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es NX Televisión, la entrevista, y nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo de esta serie.